He's worthy to be praised. Hallelujah. We are so grateful that you joined us for our Spanish worship, and we just want you to just praise God. Lift your hands and let him know how much you love him. He's worthy to be praised. There's none like him in all the earth. Thank you, Jesus. We just want to celebrate the Lord with Te Exaltamos. We exalt you, Lord. We exalt you, Lord Jesus, our Alpha and our Omega, our beginning and our end. Hallelujah. Bless your name, Lord. Hallelujah. Te exaltamos. Gracias, Dios.
so excited to introduce to some and present to others our very own Sister Gigi. In the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Wait. All right. Buenos días y bienvenido a nuestro Ministerio Hispano TLC. Tenemos libertad en quién? En Cristo. Sí, en Cristo, en Cristo. ¡Uy! Sí. Gracias a todas las personas aquí en la iglesia, a casa, en Facebook y YouTube por su apoyo. Nosotros apreciamos muy, muy mucho. That's for you. Un corazón media. Si estás cerca de Gardena o Los Ángeles y tú quieres visitar, ven y visitar. Dirección 14725 Sur Gramercy Place en Gardena, California. Otra vez, dirección es 14725 Sur Gramercy Place en Gardena, California. Nosotros, una iglesia amorosa. We are. All right. Anuncios. Estudio bíblico mañana en la tarde a 6:30. 6:30. All right. Y escritura por esta semana. Proverbios 10:22 de la Nueva Biblia de las Américas. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. You'll know in a minute when I read it in English. You're going to have to start absorbing it in Spanish, though. I don't know how much longer this English is going to go. All right, now in English. Good morning, and welcome to our Hispanic ministry, TLC. We have liberty in Christ. That's right. Woo! Woo, woo, yeah. All that. Yep. I was going to say Long Beach, but we're not in Long Beach. Gardena. All right. Yes, LA. All the cities are welcome. All of you. All right. Thank you to everyone who is here at the church, those of you at home, those of you watching on Facebook and YouTube for your support. Thank you. We appreciate you very, very much. See, that's half a heart to show you how much, because I can't do both hands, so pretend the other half is there. If you are near Gardena or Los Angeles and you want to visit, come on. Come and visit us. Come on. I know you want to. You need the address, huh? Okay, here you go. It's 14725 South Gramercy Place in Gardena, California. All right, go get that pen again. You ready? It's right now, right? Okay. 14725 South Gramercy Place in Gardena, California. And we are a loving church. We really are. I'm going to give you this safe non-monkeypox hug right here. There you go. From afar. Announcements. We have Hispanic Bible Study tomorrow at 6:30 p.m. Hispanic Bible Study tomorrow, 6:30 p.m. Our scripture for this week comes from Proverbs 10:22, the New King James Version. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Absorb it. Meditate on that for the whole week. All right. Class is kind of full, kind of not, but we're going to see how this goes because it's 2.5 years. Let's see. Let's play along. You at home, play along too with repeat after Gigi and fill in the blanks. All right. Dios es bueno. Y todo el tiempo. That's right, class. I love you. All right. El Diablo es un. That's right, he sure is. Stomp on the devil's head. That's right.
That's right. And last but not least, el pasado es el miral. That's right, Jesus Christ. And without further ado, I would like to introduce Minister Gilberto Bojorquez. Woo! Tenemos libertad en Cristo. Gloria, gloria a Dios. Buenos días a todos ustedes en este gran día de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues me gustaría orar, ir en oración primero antes de comenzar. Vamos en oración. Les voy a pedir que por favor, si pueden cerrar sus ojos y agachar su cabeza, hágalo. Y si quieren levantar sus manos, la pueden hacer. Vamos en oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo te agradecemos por este gran día, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias por darnos la fuerza de levantarnos, Padre Celestial. Gracias por darnos tu amor, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú ordenas a tus ángeles celestiales para que campen alrededor de nosotros. Padre Celestial, te pido por mis hermanos en Cristo, Señor, y mis hermanas también, Padre. Te pido para aquellos, Padre Celestial, que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube, Padre Celestial. Dale esa paz que necesitan. Dale su sanidad de cada uno que necesita. Padre Celestial, tu palabra dice, Padre, y por eso decretamos, Padre, y decimos tu palabra, Padre, que por tus llagas seamos sanados, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tu palabra también dice que más grande es el que está en nosotros que afuera de nosotros. Tú eres nuestro redentor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio. Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por tu gran amor. Padre Celestial, gracias porque tú nos tienes en tus manos, y cuando estamos en tu mano nada nos puede arrebatar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la sangre de Cristo que nos cubre desde la corona de nuestras cabezas hasta las plantas de nuestros pies. Padre, te pido, Padre, por aquellos que nos están escuchando y viendo, que tu presencia se haga fuerte en sus vidas. Padre Celestial, sánalos, fortalécelos, dale ánimo de seguir adelante. Padre Celestial, déjales saber que tú tienes planes buenos en sus vidas. Padre Celestial, en el nombre de Cristo te agradezco, Señor, porque tú dices que tú vienes a dar vida y vida en abundancia. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues la semana pasada estuvimos platicando o enseñando la palabra de Dios, que nos fuercemos en el Señor. Porque el sermón de la semana pasada fue que tú y yo necesitamos ser esforzados. Bueno, pues fortalecidos en la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que esforzarnos y dedicar tiempo en la palabra de Dios, porque es ahí donde tú y yo tenemos paz, es ahí donde tú y yo tenemos fuerza, es ahí donde tú y yo tenemos la victoria de cualquier situación de nuestras vidas. Platicamos y leímos que la semana pasada que está Jesucristo hablando con sus discípulos, y en eso les voltea Jesús y platica con ellos y les dice que el diablo fue con Dios y pidiendo permiso a Dios, queriendo arrebatarlos a los discípulos.
Si se acuerdan correctamente, le dice Jesús a Simón, le dice: Simón, Simón, mira que Satanás nos ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo ha rogado para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado fortalecido, esfuérzate y anima a tus hermanos. Bueno, pues hoy que estoy presente aquí, estoy aquí para decirle que yo quiero fortalecerlos a ustedes también con la palabra de Dios. Dios es el que nos fortalece, Dios es el que está con nosotros y Él es el que nos da la fuerza en nuestras vidas. Tú y yo vamos a enfrentar problemas en nuestras vidas, como enfermedades, como matrimonio, cosas que mucha de la gente piensa que no es, cosas grandes, salud. Entonces, pero para que seamos animados por la tormenta que vayamos pasando, Dios quiere que seamos fortalecidos. Muchas de las veces vamos a pasar por desiertos que no hay agua, pero Dios es nuestra sombra. Gloria a Dios. Hoy, este día, vamos a estar hablando de la palabra de Dios, que viene siendo la espada que Dios nos ha dado en nuestras vidas para que tú y yo podamos ser fortalecidos. Y vamos a dedicar la palabra de Dios, enfocarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el que nos da vida y vida en abundancia. Hace unos cuantos días estaba platicando con un amigo y estábamos platicando de la palabra de Dios. Y me dice: Gilberto, yo no creo en la palabra de Dios en toda la Biblia. Y le digo: bueno, pues si no puedes creer en la palabra de Dios, no puedo hacer yo nada. Pero yo sí creo, le contesté, yo sí creo que viene siendo la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios es para que tú y yo podamos ser fortalecidos, para que tú y yo no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Dios quiere que tú tengas tus ojos puestos en Él, para que cuando vayas a hacer las cosas tengas el temor de Dios, o más bien tengas el conocimiento que Dios quiere que tenga para poder hacer el bien y el mal. La palabra de Dios dice en la Biblia que viene siendo una espada. Y esa espada es para que tú y yo la podamos aplicar en nuestras vidas. La espada normalmente, físicamente, fue hecha para defenderse contra el enemigo, pelear y cortar, ¿verdad? Para poderte defender del enemigo. Bueno, pues la palabra de Dios también viene siendo la espada de Dios para podernos defendernos del enemigo o situaciones que llegan en nuestras vidas. El título de hoy se llama: La palabra de Dios es nuestra armadura. Oh, gloria a Dios. Sí. La palabra de Dios viene siendo nuestra armadura. Bueno, pues vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 19. Thank you, Jesus. Sí, y dice así: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino créanlos
Créalos en la. That's not. Wait, thank you, Jesus. No. Is it? We're gonna be Ephesians 6, verse 10 and 19. My bad. I do apologize. 10, yes, thank you, Jesus. Sí. 10 al 16, sí. Dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Thank you, Jesus. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firme estén. Can you go back, please? Estén pues firmes. Thank you, Jesus. Ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados con el pie con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con todo oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Thank you, Jesus. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, y al fin de darla a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cada cadenas, que al proclamar habré sin thank you, Jesus, temor, como debo hablar. Pero that's good. Thank you, Jesus. Ese es todo es el capítulo del libro de Efesios, ¿verdad? Bueno, pues nos está diciendo que la palabra de Dios viene siendo nuestra armadura, y la palabra de Dios viene siendo la espada que Dios nos ha dado. Por eso mismo es importante aprenderse los versículos de la Biblia. Por eso me gusta lo que dice en Salmos primero. Dice que en Salmos primero, tú y yo debemos de meditar en el libro de Dios, dando a entender la Biblia, que nos da la fortaleza, que nos da el ánimo de seguir adelante. Y cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, vamos a ser como un árbol plantado de un arroyo que es fuerte, porque su nutrición viene siendo el agua y la tierra. Y cuando el agua está continuamente en el árbol, las raíces del árbol crecen profunda y son agarradas. Así tú y yo debemos de arraizarnos en la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. El diablo le dijo pues Jesucristo más bien le dijo a Simón, que viene siendo Pedro, le dijo: Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para poderlos zarandearlos. El enemigo es real, más porque no lo podemos ver. Mucha gente dice que es mentira,
mucha gente dice que es tu imaginación. Mucha gente no tiene explicación de lo que no pueden ver. Pero si no lo puedes ver, no quiere decir que sí está ahí. Hay mucha gente que han tenido problemas espirituales, ¿sí? Se le mueve un objeto, se le cierra la puerta, le tocan la puerta, la ventana. Muchas de las veces vienen y te atacan cuando estás dormido. Estás dormido, de repente sienten que se suben a tu cama, se suben a tu cuerpo, no te puedes mover, estás paralizado, estás despierto y muchas de las veces piensas que estás dormido o soñando. Pero esos son los ataques del enemigo. Todo el tiempo el enemigo trata de destruir, de robar y de matar al hombre. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la semejanza de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos crió y nos hizo, Dios nos hizo a su semejanza o a su imagen. Y el diablo odia a Dios y te odia a mí. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Dios. Gloria a Dios. Lo que quiero decirle hoy este día, mi hermano, mi hermana, que tú y yo debemos de esforzarnos en el Señor. No solamente esforzarnos en el Señor, sino que la palabra de Dios viene siendo nuestra armadura. Le quiero decir que la armadura de Dios que nos da a nosotros para podernos proteger contra el maligno, contra las cosas malas, con todas cosas negativas, debemos de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me gusta lo que dice en Juan, capítulo 6, versículo 63. Sí, thank you, Daniel. Sí, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Gloria a Dios. Por eso debemos de dedicar tiempo meditando y aprendiendo y leyendo y escuchando la palabra de Dios, porque nos da vida, nos da el espíritu de forzarnos a seguir adelante con la fe, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo meditemos en su palabra. Guárdame su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, para que cuando llegue situaciones fuertes, por ejemplo enfermedades, puedas decir: oh Señor, por tus llagas soy sano. Gloria a Dios. Sí. Cuando lleguen situaciones fuertes de problemas o enfermedades, puedas decir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hace unas cuantas semanas estuvimos hablando y platicando de que Dios manda a sus ángeles celestiales para que campen alrededor de ti, cuidándote de día y de noche. Pero Dios es un Dios amoroso, el único que existe, el único que hay. Y ese Dios quiere poner su amor en ti, pero no lo va a forzar, sino que tú lo tienes que pedir. Y una vez que tú lo pides, Él te lo da. Por eso me gusta lo que dice en la Biblia, que el que toca se le abre, el que pide se le da. Gloria a Dios. Y el que busca encuentra. Está hablando el que busca de Dios, el que pide de Dios y el que toca de Dios.
físicamente, también es aplicable en nuestras vidas carnales, también es aplicable esos versículos, pero más espiritual. Dijo Jesús que el Espíritu viene siendo vida. Las palabras que nos ha hablado viene siendo vida. La Biblia viene siendo vida para nuestras vidas, para nuestros huesos. Nos fortalece para nuestra músculo, nos da fuerza. No, la gloria a Dios. La palabra de Dios nos da la sabiduría y el conocimiento del bien y el mal. Aún así, sin leer la Biblia, Dios ya ha puesto en ti su palabra. Y aún así también sabes que la palabra de Dios está en tu vida. La palabra de Dios es una espada para que puedas defenderte en las cosas espirituales y en las cosas materiales. En otras palabras, de las carnales o en esta vida. La palabra de Dios es importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es que nos podemos defender. ¿Y cómo te defiende? Diciendo, decretando y clamando la palabra de Dios en tu vida. Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Thank you, Jesus. Sí, gracias a Dios. Sí, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Me gusta lo que dice la palabra, porque la palabra nos ayuda. Tú y yo debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Dice la Biblia, o está más bien escrito en la Biblia, que la armadura de Dios tiene casco, tiene cinturón, tiene unos guaraches, o más bien zapatos, ¿verdad? Tiene una espada y tiene un escudo y tiene esa armadura que te pones en el pecho. O ¿cómo puede ser? Viene siendo... Bueno, pues vamos a platicar un poquito más adelante en otro sermón. Vamos a dedicar un tiempo en la armadura de Dios, pero hoy vamos hablando de la espada. Es la espada que te quiero que comiences a razonar en la palabra de Dios, para que cuando vengan situaciones en tu vida puedas usarla. Por eso tú y yo, cuando estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, y es allí cuando oramos, es allí cuando pedimos que aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, cuando estamos orando y diciendo: Padre, cuida a mis hermanos, mis hermanas. Padre celestial, en el nombre de Cristo te pido, por eso decreto y declaro que toda cosa que sea levantada contra nosotros no sea prosperada. O más bien, todo lo que se levante contra nosotros no prospere, porque tú estás con nosotros. O más bien, Señor, si aquella enfermedad que está en la vida de mi hermano, de mi hermana, te pido, Señor, que tú pongas tus manos y la levantes. O por ejemplo,
Señor, necesito tu ayuda en mi vida. Fortaléceme, porque tu palabra dice que tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza y tú eres mi roca. Y si tú eres mi roca y mi escudo, tú me vas a cuidar. Y cuando estás orando y le estás pidiendo a Dios, es ahí cuando tú y yo comenzamos a usar la espada de Dios, que viene siendo su palabra. Y con su misma palabra viene siendo nuestra armadura para poder cuidar nuestros pensamientos, para poder cuidar nuestro corazón y para poder cuidarnos de toda maldad que trate de levantarse en nuestras vidas. Hay mucha gente que prefiere no buscar de Dios, quiere el resultado rápido y van en busca de hechiceros, de brujos, de brujas, y consultan y pagan millones, o más bien miles, o más bien dinero. Pagan dinero por consultar con un brujo. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué le llaman brujo? Porque comienzan a invocar al enemigo. No te metas ahí, Gilberto. Todavía no. Bueno, pues mucha gente, cuando desea un mal a una persona, van de busca de un brujo. Y le quieren desear mal y le quieren poner un mal, una maldición a una persona. Y el brujo muchas de las veces, o la bruja muchas de las veces, les dice: tráeme una gallina, tráeme una vaca, tráeme un borrego, tráeme un animal. Y muchas de las veces hace la maldición para querer maldecir a su hermano o a su hermana. Dios no quiere eso. Dice la palabra de Dios que tú y yo debemos de amar al prójimo como nos amamos nosotros. Debemos de tratar al prójimo como tú y yo queremos ser tratados. Quieren que te respeten, entonces da respeto. Quieren que te ame, entonces da amor. Quieren que te miren en una altitud buena, haz lo bueno. El enemigo todo el tiempo viene a matar, a robar y a destruir, dice la palabra de Dios. Como estaba diciéndole, mucha gente no cree en eso, pero esa es su decisión de ellos. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que de un principio el diablo, el Satanás, fue un mentiroso, dando a entender el principio de la creación del hombre, ¿verdad? Porque al principio, cuando Dios lo creó un querubín fuerte, perfecto en las cosas de Dios. Pero así como tú y yo tenemos la libre de escoger, también a ellos, dando a entender a los enemigos, los ángeles caídos, también se le ha dado el libre de escoger. Pero tú y yo, para poder tener la victoria en nuestras situaciones, o en los problemas, o en la salud, debemos de requerir en la palabra de Dios. Debemos de meditar de día y de noche en su palabra, porque es ahí que tú y yo tenemos toda la armadura. La palabra de Dios viene siendo nuestro escudo.
porque es Dios presente con nosotros. Vamos leyendo, Isaías capítulo 51, versículo 16. Thank you, Jesus. Isaías. Thank you, Jesus. Sí, Isaías capítulo 51, versículo 16. Dice así: y he puesto mis palabras en tu boca, está hablando Dios, y con la sombra de mi mano te he cubierto. Al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir: y Sión, tú eres mi pueblo. Tú y yo, como creyentes, Dios ya nos dio su palabra, que viene siendo la Biblia. Es ahí que tú y yo tenemos que decidir y esforzarnos en la palabra de Dios. Por eso es bueno meditar en la palabra de Dios. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Por eso es bueno aprendernos la palabra de Dios, porque va a haber momentos que el Espíritu de Dios, que viene siendo el Espíritu Santo o el Consolador, o más bien viene siendo el que nos viene a ayudar, el ayudante. Él es el que nos va a hacer recordar. Y cuando tú y yo hemos estudiado la palabra de Dios, va a haber momentos que no nos acordamos, pero el Espíritu de Dios va a hacer que salga de lo que hemos estudiado, va a hacer que salga de lo que hemos leído, va a hacer que nos recuerdemos la palabra de Dios. Cuando de repente te comienzas a sentir solo o sola, que nadie está contigo, que no está tu marido, que no está tu familia, y sientes que estás en una soledad, que estás cayendo en un pozo profundo y nadie te voltea a ver y nadie te quiere ayudar, y sientes que vas cayendo en ese pozo profundo que está negro de soledad. Bueno, pues cuando tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo de repente, cuando comienzas a sentir esas náuseas o esos procedimientos o esos feeling, oh mercy Jesus, feeling, comienzas a sentir esas cosas que trae negatividad en tu vida, el Espíritu de Dios, el que vive dentro de nosotros, nos hace recordar que no estás solo, que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Gloria a Dios. Me gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace razonar y ver que lo necesitamos. Tú y yo necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos estar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da la bendición. Nos da cualquier cosa, riqueza de salud, riqueza de amor, riqueza de amistad. Dios todo lo da, que viene siendo para el bien de nosotros. Por eso me gusta lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice así: la bendición del Señor es la que enriquece, y el que añade tristeza, el que no añade tristeza con ella. Dios es el que nos da la riqueza. ¿La riqueza de qué? De nuestra salud. ¿La riqueza de qué? De nuestro amor. ¿La riqueza de qué? De nuestra familia. ¿La riqueza de qué? La riqueza de nuestros amigos. Oh, qué riqueza cuando tenemos a Dios en nuestras vidas y sabemos que podemos hacer cualquier cosa que nos pongamos a hacer en el nombre de Dios, porque Él nos da la riqueza y no nos da tristeza, nos da felicidad, nos da la paz. Y cuando tenemos a Dios en nuestras vidas,
Qué gozo es estar en la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú y yo podemos usar la espada para ayudarnos unos a otros. Cuando tu hermano esté pasando por una situación dura, usa la espada de Dios, que viene siendo su palabra. Cuando tu amigo o tu amiga está pasando por una situación dura, usa la espada de Dios, que viene siendo la palabra de Dios, en la vida de ella y en la vida tuya. Tú y yo como creyentes estamos aquí para proclamar la palabra de Dios, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, porque nos ama. Y Dios quiere que tú y yo, que lucemos fuerte en este mundo de tinieblas. Tú y yo somos la luz de este mundo. Por eso tú y yo, cuando leemos, tenemos la palabra de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos una espada, tenemos la luz, tenemos la protección, tenemos la armadura, tenemos el escudo, tenemos el refugio, o más bien el apoyo de Dios. Tú y yo debemos todo el tiempo saber orar. A lo mejor dices, no sé orar. Es fácil. Orar quiere decir platicar con Dios. Cuando comienzas a platicar con Dios, le comienzas a poner todo en esa mesa. Comienzas a darle toda la carga que tienes pesada en tu vida. Y si estás gozoso, platícale, dile que también estás gozoso, estás alegre. Platica con él. Es la oración, platicar con Dios como un amigo platica contigo. Así también debes de platicar con Dios. Y cuando tú lo haces, toda ansiedad, toda soledad se tiene que ir. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando tú y yo meditemos en la palabra de Dios, la aplicamos en nuestras vidas, fortalecemos nuestra fe y la fe de nuestros hermanos y hermanas. Por eso me gusta lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 15. Dice así: 1. Oh, did I have 1:11? Thank you. Oh, yeah, you're right. Thank you, Jesus. I have wrong notes. Bueno, pues está bien. Dice así, 11 al 15, dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos dirección, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Tú y yo debemos de orar, debemos de aprendernos y meditar en la palabra de Dios, para poder fortalecer al hermano que ha caído, o se siente solo, o se siente
siente que no tiene a nadie que lo ayude, pero hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo puede, y hay un Dios que nos da la fuerza a través de su palabra. Y cuando guardamos su palabra en nuestro corazón y guardamos su palabra en nuestras mentes, aunque venga tormenta, aunque pasemos por desiertos, aunque vengan cosas, situaciones de nuestras vidas fuertes, nada nos va a poder mover, porque estamos arraizados en la palabra de Dios. Con esto cierro. Me gusta compartir la palabra de Dios porque les da el conocimiento para que puedan también ustedes buscar. La razón que me gusta enseñar diferentes versículos es para que ustedes puedan tomar notas y escribirlas y memorizárselas, para que puedan seguir adelante en cualquier situación de sus vidas. El Espíritu Santo los hace recordar los versículos. Por eso se llama consolador, por eso se llama el ayudante, por eso se llama el Espíritu de Dios. Los dejo con esto, mi hermano. Isaías capítulo 54, versículo 17. Me gusta lo que dice porque es unos versículos que normalmente casi todo cristiano lo sabe. Y lo aplica en cualquier situación de nuestras vidas. El cristiano, el que conoce la palabra de Dios, el que decreta y clama la palabra de Dios. Muchas de las veces en la oración Dios Dios le da o le hace recordar estos versículos, y es fuerte en nuestras vidas. No importa la situación que estés pasando, Dios Todopoderoso te va a hacer recordar a través de su Espíritu Santo su promesa. Y viene siendo esta 17. Isaías capítulo 54, versículo 17. Dice así: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y su justicia y su justificación procede de mí, declara el Señor. Oh, gloria a Dios. Ay, disculpen. Pero lo que le quiero decir, que Dios nos fortalece. Si Dios viene siendo nuestras fuerzas y su palabra viene siendo la espada para podernos defender, entonces comiencemos a usar la espada de Dios. Comiencemos a usar la espada de Dios. Bueno, pues mi hermano, mi hermana, los dejo con este mensaje. Nos vemos el próximo domingo. Y primeramente Dios, vamos a continuar hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? Que viene siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra armadura. Tú y yo necesitamos ponernos esa armadura de Dios. Hoy estuvimos hablando de su palabra, la espada. Tú y yo debemos ponerla a usar para que podamos tener victoria en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos más que vencedores. Mi hermano, mi hermana, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón y lo hemos aceptado, Dios nos da la victoria en cualquier situación, en cualquier parte de nuestras vidas, y Dios es nuestro vencedor, ¿verdad? Nuestro rescatador, nuestro salvador, nuestro redentor. Él es el que nos cuida de día y de noche, y cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos fortalece y nos saca adelante. Bueno, pues vamos en oración. Gracias, Señor.
Toda aquella persona que gusta aceptar a Jesucristo en su corazón puede agachar su cabeza, cerrar sus ojos si es que pueden. Y vamos en oración. Padre Celestial, repitan esto conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, creo que Jesús murió hace 2022 años en la cruz y resucitó al tercer día. Señor, creo que viniste a salvar al mundo. Ven a mi corazón y sálvame. Y gracias por perdonarme de todo pecado. Padre Celestial, en el nombre de Cristo te agradezco. Amén. Así de fácil es la oración, porque la palabra de Dios dice que por nuestras bocas clamamos que Jesús ha resucitado, y con nuestro corazón creemos por medio de la fe que Dios lo levantó. Y si creemos en nuestro corazón y si confesamos con nuestras bocas, quiere decir que Dios está en tu vida. Y una vez que tú le pides que venga a tu vida a vivir y a enseñarte para que tengas una vida en abundancia, Dios viene a enseñarnos a vivir o a ser una persona mucho más mejor. Bueno, pues mi hermano, mi hermana, voy rápidamente en oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, gracias por la espada, gracias por tu palabra. Padre Celestial, gracias porque tú nos das el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, que nos das, Padre Celestial, la salud de seguir adelante, la fuerza, Señor, de ser fortalecidos. Padre Celestial, gracias por el gozo que nos estás dando de día y de noche, el descanso que necesitamos. Padre Celestial, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra roca. Padre, gracias porque mandas ángeles celestiales para que campen alrededor de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra dice que son más con nosotros que contra nosotros. Padre Celestial, también decretamos y declaramos que por tus llagas hemos sanado. Padre, por aquellos que están enfermos, tócalos. Por aquellos que están pasando una situación fuerte, tócalos, levántalos, déjales saber, Señor, que tú eres el que estás en nosotros y que tu presencia está presente con nosotros. Oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Señor, te agradecemos en tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bueno, pues mi hermano, mi hermana, nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Thank you, Jesus. Y en el mismo canal. No se olviden que si tienen una ofrenda que dar, lo pueden dar. Si quieren venir presente a dar su ofrenda, tenemos 2 servicios. El primer servicio viene siendo en español a las 8:30 de la mañana. El segundo servicio viene siendo en inglés. Pastor David Cross es el que da el segundo servicio en inglés. Y gustan venir, vengan, estamos aquí. Quieren compartir, quieren dar su diezmo, su ofrenda, lo pueden hacer. Si lo quieren dar por medio de PayPal, pueden dar también su ofrenda, su diezmo. También pueden dar por Zelle y pueden dar por Givelify. Thank you, Jesus. Y también pueden traer, si quieren estar presente con nosotros, pueden venir y pueden estar aquí presente con nosotros. Por P.O. Box también lo pueden dar por P.O. Box. Pueden mandarlo por Liberty Tabernacle Church, P.O. Box 2159 Gardenas, California 90247. Sí, pueden dar su ofrenda, pueden dar su diezmo, pueden dar lo que Dios le ponga en sus corazones. Denlo, porque cuando Dios te pone algo en tu corazón, Dios quiere bendecirte. Y dice en el libro, en el Viejo Testamento, dice Dios, una de las retos que Dios le da al pueblo, dice que lo calen, que lo traten, más bien que lo pongan a prueba. ¿Y qué está hablando de ese reto? Está hablando el único reto que hace al pueblo. Le dice que traigan su diezmo, traigan su ofrenda, y verán que Dios abre el cielo y abre las ventanas del cielo para derramar su bendición en tu vida y en mi vida. Cuando tú y yo damos la ofrenda, cuando tú y yo damos ese diezmo y esa ofrenda, Dios derrama su bendición en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sí.
Bueno, pues mi hermano, mi hermana, nos vemos el próximo domingo en el mismo canal, a la misma hora. No se olviden que si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Y no se olviden también de aplicar la palabra de Dios, porque viene siendo la armadura de nuestras vidas. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga, me los fortalezca a cada uno de ustedes. No se olviden que el día de mañana tenemos estudio bíblico. Si gustan ser parte del estudio bíblico, mándenos un mensaje por medio de YouTube, por medio de Facebook, o personalmente nos pueden mandar también el mensaje y con mucho gusto compartiremos el site de Zoom, ¿verdad? Bueno, pues que Dios me los bendiga y me los fortalezca en el nombre de Cristo. Nos vemos.